Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Amados hermanos, es un gran gozo para nosotros poder reunirnos nuevamente en un Shabbat, en una entrega del Shabbat. Hoy nos toca continuar con la lectura de las porciones de la Torah y hoy nos toca la porción número 29 que lleva por título Aharei Mot. Y Aharei Mot significa después de la muerte. Hermanos amados, les pedimos que se pongan cómodos, que tengan a mano sus escrituras, sus cuadernos de apuntes y acompáñenos en esta maravillosa aventura que es la lectura de la Torah, pidiéndole a nuestro Abba Kadosh que nos ilumine con su Ruach HaKodesh, que nos dé entendimiento para poder entender a plenitud lo que hoy Él nos quiere enseñar en esta porción. Amén. Bien, hermanos, entonces la parashá Aharei Mot comienza, mis amados hermanos, con las instrucciones de Elohim para Aarón, el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, ¿verdad?, con respecto a entrar en la cámara más interior del santuario, el lugar santísimo, con la Ketoret, la ofrenda de incienso y los preparativos para la crucial vez. Entonces es un año de sacrificio en Yom Kippur, que conocemos como el día de la expiación, ¿verdad? La porción de esta semana, la parashá de esta semana, hermanos, enfatiza que es la sangre la que hace expiación por el alma. Levítico 17:1-11, Vaikra 17:1-11 dice: y Adonai habló a Moshe diciendo, porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo le he dado a ustedes, ¿verdad?, en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Para la mayoría de nosotros, hermanos, incluso para los Yehudim religiosos, esta idea de expiación de sangre por el pecado pareciera ser algo extraña y de repente hasta arcaica. Además, en este día de hacer lo que crees que es correcto, ¿verdad?, incluso el concepto básico del pecado, para estos religiosos parece inclusive un poco anticuado. Aún así, mis amados hermanos, Yom Kippur, conocido como el día de la expiación, es un recordatorio de que el problema del pecado es tan real hoy como lo fue en la época de Moshe. Según la traducción judía, Yom Kippur es el día en que Elohim pronuncia el juicio, administrando las recompensas por las buenas obras, por los mandamientos o los castigos, en su caso, por el pecado, ¿verdad? Este día más sagrado del año, en el que se observa en el otoño, nos recuerda, mis amados hermanos, que necesitamos desesperadamente la redención a través de la sangre de la expiación, ¿verdad? No importa, hermanos amados, cuánto nos esforcemos por ser lo suficientemente buenos, por decir algo entre comillas, siempre nos quedamos cortos con los estándares de perfección de nuestro Abba Kadosh de Elohim, ¿verdad? Eclesiastés 7:20 nos dice: porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no pecare. Amados hermanos, el capítulo 16 de Vaikra es uno de los capítulos más importantes de la Torah. En este capítulo se encuentran las instrucciones acerca del día de expiación, Yom HaKippurim, que cae en el 10º día del 7º mes de Tishri. Ese día fue el único de todos los días del año, mis amados hermanos, cuando el gran sacerdote podía entrar al lugar santísimo y presentar incienso y sangre ante la presencia de Yud-Hei Vav-Hei. El propósito de este acto es hacer una limpieza general de los pecados y las impurezas de los hijos de Israel, que se habían acumulado, ¿verdad?, en el tabernáculo, en el Mishkan, durante todo el año. A pesar de que Yud-Hei Vav-Hei, Elohim, dio instrucciones claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales para no contaminar el santuario por medio de ellas, ¿verdad?, era inevitable, mis amados hermanos, que el tabernáculo fuese contaminado. Si alguien entraba en el santuario estando impuro, lo contaminaba, ¿verdad?
Podían haber entrado allí sin darse cuenta de que estaban impuros, o alguien podía haberse olvidado de que estaba impuro en el momento de entrar. Por eso, Elohim, Yud-Heh Vav-Heh, instituye este día de expiación para purificar los objetos del tabernáculo terrenal. Este día es también conocido como el día en que Yud-Heh Vav-Heh muestra cómo el hombre puede reconciliarse con él. Es el gran día, mis hermanos, de reconciliación. La reconciliación entre Adonai y el hombre es el tema central de toda la Escritura, y este capítulo en particular muestra cómo esta reconciliación puede ser efectuada. Amén. La ira de Elohim está sobre el hombre por causa de sus pecados. La ira es mortal para el hombre. Lo único que puede aplacar esa ira es que Elohim, Adonai, muestre misericordia. Esa misericordia es mostrada al hombre mediante la reconciliación sobre la base de sacrificios de sangre de vidas inocentes, ¿verdad? Como está escrito en Vaikra 17:11, que dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado, dice este versículo, sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, continúa diciendo, por razón de la vida, la que hace expiación. Amén. Este capítulo constituye también, mis amados hermanos, uno de los mejores textos que explican lo que pasó con nuestro Mashiach Yeshua antes y después de su resurrección, al ser introducido en el ministerio sumo sacerdotal celestial, ¿verdad? Según el orden de quién? De Melquisedec. Yeshua entró en el tabernáculo celestial y lo purificó con su propia sangre, ¿verdad? Como lo vemos escrito en Hebreos 9, del 22 al 26, que dice: y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, continúa este versículo, fue necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque el Mesías no entró en el lugar santo hecho por las manos, una copia del verdadero, sino en el cielo, ¿verdad? En el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Yud-Heh Vav-Heh por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sacerdote entra al lugar santísimo cada año, ¿verdad? Con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, continúa diciendo este texto, una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir, más bien, el pecado por el sacrificio de sí mismo. Finalmente, hermanos, mencionarles que el libro de Vaikra, Levítico, nos enseña a vivir en la presencia de nuestro Abacadosh, en la presencia del Todopoderoso. Cuando el tabernáculo está construido de acuerdo a la voluntad del Eterno, de la voluntad de nuestro Padre, su kabod, su presencia mora en él. Nosotros en especial, nuestro cuerpo, sabemos, es el templo actualmente, y las mismas leyes que estaban dirigidas a mantener limpio el tabernáculo del desierto y después el templo de Salomón, rigen para nosotros hoy bajo las instrucciones de Yeshua, ¿verdad? Para que la presencia de Yud-Heh Vav-Heh esté presente. Recuerden, Yud-Heh Vav-Heh no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Amados hermanos, con esta breve introducción, que los invito a que se queden con nosotros en la lectura de la porción, esta número 29, Aharei Mot. Para tal efecto, nos vamos a dirigir a las Escrituras y vamos a comenzar leyendo, ¿verdad?, el texto de la Torá. Entonces, como ven ustedes ahí, la parashá 29, Aharei Mot, significa después de la muerte, y la base bíblica está en el libro de Levítico, Vaikra, capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 30. Y tenemos también Ezequiel en la porción profética, capítulo 22, del 1 al 22. Y bueno, vamos a transitar, como de costumbre, por muchos versículos del Brit Hadashah también. Amén. Entonces, comencemos leyendo el verso número 1. Y dice: y habló Adonai a Moshe
después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, los cuales murieron cuando se presentaron ante Adonai. Hermanos, este pasaje señala el tiempo después de la muerte de los hijos de Aarón. En Aviv, después de Pesaj. Este evento toma una importancia mayor, mis amados hermanos, al darnos una nueva perspectiva del motivo de esas muertes. Y es que se acercaron demasiado, ¿verdad? Es interesante, pues las torturas, lo que hemos leído en el capítulo 10, nos dejan como que hubiera un sentido de culpabilidad, como si los hijos de Aarón lo hubieran hecho intencionalmente y también en desobediencia, ¿no? O por otro lado, como si hubiera habido un error a la hora de presentar una ofrenda aparentemente correcta, ¿verdad? Lo cierto, mis hermanos, es que va más allá del simple error. Y sabemos que nuestro Abacadosh tiene la característica de poner límites a todo, inclusive con lo bueno, aceptable y apetecible. Rab Shaul nos dice en 1 Corintios 10:23: todo me está permitido, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo me está permitido, pero no todo edifica. Les repito, 1 Corintios 10:23. Cuando hacemos todas las reuniones, nosotros solamente proyectamos los versículos de la Torah que corresponden a la porción semanal, y los versículos de apoyo los vamos leyendo nosotros, ¿verdad? Y ustedes van tomando apuntes para cuando revisen el video, vuelvan a revisar y estudiar nuevamente, tengan toda la base bíblica completa. ¿Amén? Ok, entonces vemos, retornando a los hijos de Aarón, ellos pudieron haber pasado un límite que el Eterno había establecido y caer en una inocente curiosidad. También, hermanos, posiblemente por emoción, ¿verdad? Por lo cual recibieron las consecuencias de su inmadurez en el sacerdocio. Entonces, en ese contexto, vamos a estudiar en los siguientes versículos de esta porción la relación que existe entre Pesaj y Yom Kippur. Y esta relación la podemos notar claramente en el libro de Juan, Yohanan 1:29, que dice: al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo: miren, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Cuando hablaba del Cordero de Elohim, se está refiriendo a Pesaj, y cuando dice el que está quitando el pecado del mundo, se refiere a Yom Kippur. Amén. Ahareimot, después de la muerte, nos muestra con toda claridad el cumplimiento del Mashiach. Cuando vamos a Hebreos, por ejemplo, busquen Hebreos, capítulo 9, versos 11 y 12, que dice: pero cuando el Mashiach se manifestó como Kohen Gadol, de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar Kadosh, Kadoshim, una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Amén. Verso número 2 de Vaikra 16. Adonai dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Makon Kadosh, más allá de la cortina, delante de la cubierta, Caporet, del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Vemos acá, hermanos, que la tarea sacerdotal requería ir diariamente a quemar incienso sobre el altar de oro, en la parte del lugar santo, pero fuera del velo del lugar santísimo. Al sumo sacerdote, una vez al año, le era permitido traspasar el umbral del velo, y eso era solamente en Yom Kippur. Esta ordenanza fue dictada por nuestro Abacadosh para establecer la debida reverencia y recato a su orden, ¿verdad? Además, fíjense, está alertando del peligro que encierra el pretender ministrar en su presencia sin antes habernos cerciorado de que estamos cumpliendo con las condiciones espirituales correctas, ¿verdad? Así como el lugar
que ha determinado para que le honremos. Ahora bien, hermanos, la cotidianidad del trabajo sacerdotal y el roce continuo con el lugar santo no serían admitidas como excusa para permitir que la reverencia y el temor a Yud-Heh Vav-Heh pasen inadvertidas, ¿verdad? Y esta, hermanos, es una advertencia que debe considerarlo, o que debe considerar más bien todo ministro de Elohim. Es decir, todos nosotros que somos ministros de él, tenemos que considerar esto que está pasando, pues ocurre que la excesiva familiaridad en ocasiones engendra una desvalorización de lo sagrado, esto es importante, pasando a creer que nuestro Abba, Yud-Heh Vav-Heh, es nuestro similar, en lugar de nuestro Padre, el soberano y omnipotente, ¿verdad? Mucho cuidado. Verso número 3. Así es como Aarón entrará en el lugar Makon Kadosh con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda de ascensión. Aarón, mis hermanos, solo podía entrar al lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos, que señalaban proféticamente hacia la muerte del Mashiach. Ahora bien, esto nos enseña, hermanos, que la muerte de Yeshua es la única base sobre la que el hombre puede acercarse a Yud-Heh Vav-Heh. Está escrito en Hebreos 4, 14 al 16, dice, porque ya que tenemos un gran Kohen Gadol que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Yeshua, el Hijo de Elohim, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, porque no tenemos un Kohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. ¿Bien? 4. Él se pondrá, dice, la túnica kadosh de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras kedoshim. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Hermanos, hermoso, ¿verdad? Había una ropa especial de 4 prendas de lino que usaba el sumo sacerdote para poder entrar a la presencia misma de Yud-Heh Vav-Heh, al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces vemos que cada año había nuevas ropas para este evento tan especial y eran usadas solamente durante ese día. Las ropas normales de 8 prendas que usaba el sumo sacerdote en su servicio diario tenían mezclas de oro y piedras preciosas junto con telas y tintes que habían sido extraídas tanto del mundo animal como del mundo vegetal, ¿verdad? Y hemos visto eso muchas veces. Las ropas que fueron usadas para entrar en el lugar santísimo vinieron solamente del mundo vegetal. Hermanos, estas ropas de lino expresan humildad ante la presencia de Yud-Heh Vav-Heh. 5. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Esos animales inocentes que cargaban con el pecado del pueblo, ¿verdad?, nos hablan de esa condición que debía tener todo aquel que trajera expiación por los pecados. Y además hay una condición en completa inocencia, ¿verdad? ¿Como quién? Como nuestro Mashiach, Yeshua. En Isaías 53:7 está escrito algo hermoso. Dice, Él fue maltratado, sin embargo fue sumiso. No abrió su boca como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca. Verso 6. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado, el cual es por él mismo y hará expiación por él mismo y su casa. Entonces acá vemos que el sumo sacerdote tenía que pagar de su bolsillo el precio de este toro
Acto que denota, sin lugar a duda, mis hermanos, el no aprovecharse de su rol sacerdotal, ¿verdad? Si comparamos con la actualidad, este hecho contrasta, pero grandemente, con la labor que llevan a cabo esos pseudo sacerdotes supuestamente elegidos por nuestro Abacadosh, ¿verdad? Estos pueden llamarse apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas, pero con inclinación oportunistas. Y algo muy duro puedo decir, amigos de lo ajeno, que realmente denigran sus ministerios, ¿verdad? Porque envían un duro mensaje de desconfianza a aquellos hermanos, a aquellos creyentes que les sirven de corazón. Pero bien, luego, volviendo al versículo, después de ofrecer el toro, el sacerdote dice que ponía sus manos sobre la cabeza del novillo y confesaba sus propios pecados y los de su familia, ¿verdad? Como vemos ahí en el versículo, hecho que mostraba transparencia y real temor ante nuestro Abacadosh, pues atestigua el hecho de que todo su ser, familia y ministerio era sostenido únicamente por la misericordia que resultó de ese profundo arrepentimiento, ¿no?, que tenía el Cohen. 8. Entonces Aarón dice, echaron suertes por los dos machos cabríos, una suerte por Adonai, sacrificio de Hasham, y la otra por Azazel. Ajá. Bien. Después de hacer la confesión sobre el toro, no los degollaba enseguida, sino que primero echaba suerte entre los dos machos cabríos, los cuales constituían una parte central en el servicio del día. Versículo 9 dice, Aarón presentará al macho cabrío, cuya suerte cayó en Adonai, y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Entonces, en ese momento, solo se presentaba el animal, digamos, como que ofrendado, ¿verdad? Verso 10. Pero el macho cabrío, cuya suerte cayó a Azazel, será presentado vivo a Adonai, para ser usado para hacer expiación sobre él, por mandarlo fuera al desierto para Azazel. ¿Ah? Muy bien. El animal sacrificado, hermanos, si se dan cuenta, es una tipología de Yeshua, ¿verdad?, que murió por nuestros pecados. Azazel, el cabrito enviado al desierto, a una tierra no habitada, nos da una idea realmente de una tipología de Yeshua, ¿verdad?, en el entendimiento de que dejar los pecados de Israel sobre él, es lo que hacía el macho, este macho cabrío Azazel, ¿verdad?, igual que Yeshua. Así, nuestro Mashiach, el Cordero de Adonai, que quita el pecado del mundo, llevó sobre sí mismo todos nuestros pecados. Amén. Versículo 11. De agüita. Dice, Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado por él mismo, y hará expiación por él mismo y su casa. Sacrificará el novillo de la ofrenda de pecado, la cual es por él mismo. La palabra expiación, mis amados hermanos, se entiende aquí como una confesión verbal sobre el animal, ¿verdad? Porque es personal del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Luego, recién degollaba el novillo y recogía su sangre en un recipiente que era dado a otro sacerdote. Entonces, aquí no se refiere a la familia de sangre, sino más bien se está refiriendo a la familia sacerdotal. Versículo 12. Tomará el incenciario lleno de carbones ardientes del altar delante de Adonai, y con sus manos llenas de incienso molido fragante lo atraerá dentro de la cortina. Bien, esta parte del servicio fue la más delicada, por decir algo, porque ahora le tocaba entrar en el lugar santísimo. Vemos
que el sumo sacerdote ponía carbones del altar del atrio en un recipiente de oro, le entregaban un recipiente de incienso que había sido molido extra fino para la ocasión. Tomaba el incienso con sus dos manos y lo ponía en una cuchara. Cogía la cuchara con la mano izquierda y el recipiente con carbones en su mano derecha y entraba en el lugar santísimo. Allí dentro colocaba el recipiente con carbones entre las dos varas del arca. Ahora bien, en tiempos del segundo templo, cuando no había arca, lo colocaba en la piedra sobre la cual el arca había estado anteriormente. Amén. Luego tomaba la cuchara con la punta de sus dedos o con los dientes para dejar ambas manos libres y vertía el incienso en las dos manos. Esto era complejo porque no podía caer nada del incienso al suelo. Bien, vamos al verso 13. Pondrá incienso en el fuego delante de Adonai Yud-Heh-Vav-Heh para que la nube del incienso cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio, para que él no muera. Bien. Entonces vemos que ahora el sumo sacerdote ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones encendidos para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio, lugar en el que se manifestaba la presencia gloriosa de Yud-Heh-Vav-Heh. Hermanos, el humo producido por la quema del incienso sobre los carbones que habían sido arrebatados del fuego exterior simboliza el momento en el que nuestro Mashiach Yeshua se presentaba ante Elohim luego de su resurrección. Entonces, para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo cuando se manifestaba la Shekinah de Adonai, tenía que quemar inciensos que produjeran una nube que le protegiese de la muerte. Hermanos, por medio de esa nube él podía acercarse a Yud-Heh-Vav-Heh sin peligro. Ahora bien, esa nube simboliza a nuestro Mashiach, por medio del cual podemos acercarnos a nuestro Abba sin ningún peligro, ¿verdad? Ahora bien, sin el sacrificio de nuestro Mashiach, el pecador muere en la presencia del Elohim justo, ¿verdad? Por otro lado, el incienso que fue molido es un símbolo del Mashiach, y cuando fue echado al fuego simboliza el momento, ¿verdad?, en el que el Mashiach nuestro murió pasando por el fuego. Por medio de esa muerte, hermanos, se produjo una nube en el cielo, por la cual el hombre puede acercarse al trono de misericordia, ¿verdad? Como está escrito en Hebreos 4, del 14 al 16. Y dice, porque ya que tenemos un gran Kohen Gadol que ha subido atravesado hasta el más alto cielo, Yeshua, el hijo de Yud-Heh-Vav-Heh, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, porque no tenemos un Kohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. De modo que acerquémonos, dice el versículo, confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Por su parte, en Hebreos también, capítulo 10, versos 19 al 22, dice, Hebreos 10, 19, 22, así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, ¿verdad? Y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, de Yud-Heh-Vav-Heh, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la emuná, purificados, ¿verdad?, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hermanos, después de haber puesto el incienso sobre los carbones encendidos, el Kohen Gadol salía hacia atrás sin desviar su mirada de la dirección del propiciatorio. Mientras tanto, el pueblo oraba por él para que todo el servicio en el lugar santísimo saliera bien.
Si había un error, el sumo sacerdote moría y el pueblo no podía obtener perdón de sus pecados. ¡Wow! Verso 15. Y dice: después él sacrificaría el macho cabrío de la ofrenda de pecado, el cual es por el pueblo, y traerá su sangre dentro de la cortina, y hará con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo: rociarla sobre la cubierta del arca y delante de la cubierta del arca. Ahora es sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo, que había sido señalado por el Eterno, para el Eterno, por medio de ese sorteo que hicieron. ¿Recuerdan que leímos? La sangre era recibida en un recipiente y luego llevada detrás del velo y rociada de la misma manera como la sangre del novillo personal, una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Luego el sacerdote sale hacia atrás del lugar santo, ¿no? Mirando. 16. Él hará expiación para el lugar Makon Kadosh a causa de la inmundicia de los hijos de Israel y por sus transgresiones, todos sus pecados, y él hará lo mismo para el Mishkan del testimonio, que está allí con ellos justo en el medio de su inmundicia. Wow. Acá recurrimos a un comentario del doctor Ketriel Blad, que nos dice al respecto que a causa de las impurezas de los hijos de Israel que habían contaminado al tabernáculo, se producía la expiación por el lugar santísimo y el lugar santo, con la sangre rociada del macho cabrío. Por su parte, Rashi en su comentario dice que la expiación que se produjo en el esparcimiento de la sangre del novillo, persona del Kohen Gadol, solo fue para el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, por la impureza del santuario o de las ofrendas consagradas. En otras palabras, el esparcimiento solo expiaba por los pecados cometidos al ingresar en el área del santuario en estado de impureza, o como conocemos, en estado tamé, ¿verdad? O por haber comido carne de sacrificios en estado de tamé, o haber comido ofrendas consagradas en estado de tajor, cuando éstas habían sido contaminadas. El esparcimiento de la sangre del novillo purificó el Mishkan por las impurezas de los sacerdotes, y el esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificó el Mishkan, el tabernáculo, por las impurezas producidas por los hijos de Israel. Amén. Bien, verso 18. Entonces saldrá al altar que está delante de Adonai y hará expiación por él. Tomará algo de la sangre del novillo y algo de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar. Como el sumo sacerdote, hermanos, estaba solo cuando entró en el lugar santísimo para expiar pecados, fíjense, así también, mis hermanos, Yeshua estaba solo cuando murió en el madero, ¿verdad?, para expiar los pecados del mundo. Solo él murió para expiar los pecados de los que son su pueblo. Solo es el sumo sacerdote y cabeza de su pueblo, fiel a la Torah, como él mismo lo fue. Ahora, todo el pueblo estaba afuera aguardándolo al sumo sacerdote. Y Yeshua entró en el lugar santísimo, en el cielo mismo, presentándose a sí mismo su propia sangre para hacer expiación por nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, en esa línea de pensamiento, nosotros, su pueblo, ¿qué estamos haciendo? Estamos aguardando igual su retorno, ¿verdad? Amén. 19. Dice: rociará algo de la sangre sobre él con su dedo 7 veces, así purificándolo y apartándolo de la inmundicia de los hijos de Israel. Bien, aquí vemos que el sumo sacerdote limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre dicha zona. En total fueron 43 aspersiones de sangre realizadas
en el santuario, ¿verdad? Anoten esto. 16 veces en el lugar santísimo. 16 veces sobre el velo desde el lugar santo. 4 veces sobre los cuernos. 7 veces sobre el altar. Entonces, todo eso suma 43. Amén. La sangre que sobraba era vertida al pie del altar del atrio. Amén. Acá leemos Hebreos 9 del 11 al 14. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los sacrifican concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Ruach el Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, va a limpiar nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo, ¿verdad? Y Hebreos, más adelante, en el mismo capítulo 9, 24-26, dice: porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el Santísimo, con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez y para siempre, al fin de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, ¿verdad? Bien, hermanos. Hebreos 10, 19, 20 dice por su parte: así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, ¿verdad? Acá notamos, hermanos, la manera contundente y la propiedad con la que la carta de los Hebreos, este libro es hermoso, habla respecto de los detalles más exclusivos del servicio sacerdotal en el lugar santo, en el lugar Kadosh, ¿verdad? Es decir, con detalles que solo el pueblo hebreo, conocedor del procedimiento sacrificial del Mishkan, podía tener claro. Ahora, es muy enriquecedor poder ver que cada una de las variantes de los diferentes sacrificios, tanto en Pesach como en Yom Kippur, tienen una milimétrica semejanza a lo vivido por Yeshua, ¿verdad? Y que está descrito en los evangelios, ¿no? En la Besorá, cuando leemos, ¿verdad? Bien. Capítulo 21. Aarón, dice, pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para este propósito. Bien, entonces, esta es la tercera y última confesión, ¿verdad?, que el sumo sacerdote hace por los pecados de todo el pueblo de Israel. Amén. Verso 22 nos dice: el macho cabrío cargará todas sus transgresiones a un lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. Entonces, hermanos, fíjense, había dos acciones muy importantes. Aarón rociaba la sangre del macho cabrío sobre el cual había caído la suerte de Yud-Heh-Vav-Heh en el propiciatorio y delante del propiciatorio, como leí el versículo 15. Acto seguido, en el momento que todos los pecados del pueblo eran confesados e impuestos sobre la cabeza del macho cabrío, en el cual había caído la suerte de Azazel, si todas las iniquidades del pueblo, ¿verdad? Entonces, el animal que era llevado al desierto ya no podía volver. Hermanos, si hacemos un análisis, vemos que los pecados que nuestro Abba Kadosh perdona son borrados y olvidados, ¿verdad? Si leemos Hebreos 8:12,
Dice, porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. ¡Wow! Baruch Hashem, ¿verdad? Isaías 38:17, por su lado dice, verdaderamente fue por mi bien que tuve tan gran amargura. Tú salvaste mi vida del hoyo de la destrucción, porque has echado tras tus espaldas todas mis ofensas. Claramente habla de Yeshua, ¿verdad? Miqueas 7:19 dice, volverá a aceptarnos en amor, cubrirá nuestras maldades, tú arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Qué hermoso, ¿verdad? Y el Salmo 103, versos 11 y 12 nos dice, porque como está de alto el cielo sobre la tierra, así de grande es su amor para los que lo respetan. Como dista el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué bendición más grande, hermanos amados! 23. Aarón regresará al Mishkan del testimonio, donde se quitará las vestiduras de lino que se puso cuando entró en el lugar Makon Kadosh, y los dejará allí. Bien. Esta es la tercera vez que el sumo sacerdote cambia sus ropas. Las ropas usadas en el servicio de Yom Kippur tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. Se tenía que cambiar de nuevo. 24. Entonces lavará su cuerpo en agua en un lugar Kadosh, se pondrá sus otras ropas, saldrá y ofrecerá su ofrenda de ascensión y la ofrenda de ascensión del pueblo, así haciendo expiación para él mismo y para el pueblo. ¿Amén? Para presentar entonces vemos la ofrenda quemada, es necesario hacer tevilá y cambiarse de ropa. O sea, tienes que entrar, ¿no? Esto nos enseña, hermanos, la pureza que debemos tener a la hora de presentar nuestras ofrendas a Yud Hei Vav Hei. Amén. Bien, vamos a ir al versículo 27. El novillo para la ofrenda de pecado y el macho cabrío para la ofrenda de pecado, cuya sangre fue traída para hacer expiación en el lugar Makon Kadosh, serán llevados fuera del campamento. Allí quemarán completamente sus cueros, carne y estiércol. Muy bien. El novillo y el macho cabrío vimos que eran quemados fuera del campamento, lo cual convertía en una, digamos, también una sombra profética de lo que iba a ocurrir con nuestro Mesías Yeshua, ¿verdad? Si vamos a Hebreos 13, 11, 12, Hebreos 13, 11, 12 nos dice, porque el Kohen Hagadol trae la sangre de animales al lugar Kadosh Kadoshim como ofrenda de pecado, pero sus cuerpos son quemados fuera del campamento. Así también Yeshua sufrió la muerte fuera de la puerta para apartar a la gente mediante su propia sangre. Entonces, hermanos, acá notamos una vez más que el único mensaje del Brit Hadashah, del pacto renovado, que hace comentarios a conocedores de la Torah, así como cumplidores de la misma, no es el libro de Hebreos, mis hermanos, el libro de Hebreos. Y este libro está dirigido a un auditorio que conoce y está íntimamente familiarizado con el tema sacrificial, lo cual nos da a entender, mis amados hermanos, que estos hebreos eran aquellos Yehudim que desde Hechos 2:41 hicieron conversión, haciendo tevilá, o sea, sumergiéndose en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Bien. 28-29. La persona que los queme lavará sus ropas y se bañará en agua. Después de eso, él puede regresar al campamento. El 29 nos dice que será un decreto permanente para ustedes, que en el 10º día del 7º mes ustedes se negarán a sí mismos, es decir, ayuno, y no harán ningún tipo de trabajo, ambos, los ciudadanos y los extranjeros, viviendo con ustedes. Bien. Esto corresponde, hermanos, al ayuno total de 24 horas que hacemos en Yom Kippur, en el que no se come ni se toma nada, ¿verdad? Ni siquiera agua.
Bien, vamos al verso 30. Porque en este día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Adonai de todos sus pecados. Amén. Entonces vemos una vez más que se está hablando de nuestro Mashiach ben Yosef, ¿verdad? El Mesías sufriente, que iba a venir para hacer expiación por los hijos de Israel y limpiarlos de todos sus pecados delante de Yud, Hei, Vav, Hei, mis hermanos. Ese también es el día del gran juicio, el día en que Yeshua se mostrará a la humanidad y juzgará a los vivos y a los muertos. Una parte de esta tipología se cumplió en el momento que Yeshua fue el sacrificio por los pecados del pueblo. La segunda parte está por cumplirse en el momento que regrese nuevamente. Amén. Bien. 31. Y aquí nos dice: es un Shabbat de descanso completo. Shabbat, Shabbatón. Para ustedes se negarán a sí mismos. Fíjense, es un decreto, dice, permanente. Hermanos, este día es considerado como el Shabbat especial, lo que nos muestra que este día, Yom Kippur, cumple con las mismas regulaciones del Shabbat semanal, ¿verdad? Con el atenuante de ser el día de ayuno total. Y la expresión negarse a sí mismo, digamos que alude al hecho de no pensar en nuestras necesidades, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, o cualquier cosa que nos aparte ese día de Yud Hei Vav Hei. Es decir, que este es un día para dedicarnos, hermanos amados, solo a la oración y al estudio de la Torah. Este es un día que tenemos que guardar de manera además perpetua, como nos dice la parte final de este versículo 31, ¿verdad? Bien, 32. El Kohen ungido y dedicado como Kadosh para ser Kohen en el lugar de su padre hará la expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino y las vestiduras Kedoshim. Hermanos, podemos notar en este pasaje la fiel copia del lenguaje profético para la tarea que nuestro Mashiach cumpliría en el nombre y en el lugar del Padre, ¿verdad? Si leemos Filipenses 2.6 nos dice: aun cuando él era en forma de Yud Hei Vav Hei, no consideró ser igual a Yud Hei Vav Hei, algo por lo cual aferrarse. Y en 2 Corintios 5, 18, 20 nos dice: y todo es de Yud Hei Vav Hei, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación, la cual es que Yud Hei Vav Hei en el Mashiach estaba reconciliando la humanidad a él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores del Mashiach. En efecto, Yud Hei Vav Hei está haciendo su apelación por medio de nosotros. Lo que hacemos es apelar por medio del Mashiach. Y concluye este verso con una oración que dice: sean reconciliados con Yud Hei Vav Hei. Amén. Versículo 33. Hará expiación por el lugar Kadosh Kadoshim, hará expiación por el Mishkan del testimonio y el altar, y hará expiación por los Kohanim y por toda la congregación de los hijos de Israel. Okay. Hermanos, todo este proceso expiatorio se repetía año tras año, cumpliendo con los requerimientos legales demandados por Yud Hei Vav Hei en la Torah. Sin embargo, no lograba en ninguna instancia limpiar con la raíz del pecado en el hombre ni con su iniquidad. En el libro de Hebreos, del versículo 1, capítulo 9, verso 1 al 10, capítulo 10, verso 25, si ustedes lo leen, les recomiendo que lean, nos enseña aún más acerca del día de Yom Kippur, para así tener una mayor claridad de la expiación que recibimos en nuestro Mashiach Yeshua. Les repito nuevamente, Hebreos, capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 10, verso 25. ¿Okay?
Bien, entonces vemos acá que el servicio de Yom Kippur en la tierra no hace perfecto al hombre, no quita el Yetzer Hará, el pecado, solo perdona y cubre, pero no lo quita, hermanos, ojo. También vemos que el servicio de Yom Kippur en el cielo sí hace perfecto al hombre, que se apropia, ¿verdad?, del sacrificio eterno y perfecto de Mashiach Yeshua, que tiene el pacto, ¿verdad? Uno no excluye al otro, mis hermanos, sino que uno es la sombra del otro, el terrenal del celestial. Uno no será quitado hasta que haya venido lo perfecto. Para algunos cuando Mashiach regrese, y para otros será cuando el cielo y la tierra pasen. Así de sencillo. Vamos a cambiar de capítulo, vamos a leer versículos del 3 al 4. Y dice: cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel sacrifique un buey, oveja o macho cabrío dentro o fuera del campamento, sin traerlo a la entrada del Mishkan del testimonio para presentarlo como sacrificio para una ofrenda de ascensión completa u ofrenda de Shalom a Adonai, para ser aceptado como ofrenda de aroma fragante, y cualquiera que lo sacrifique fuera y no lo traiga a la puerta del Mishkan del testimonio, como para ofrecerlo como ofrenda a Elohim delante del Mishkan de Adonai, él será acusado de sangre, pues él ha derramado sangre y esa persona será destruida de su pueblo. Vemos acá que esta tarea sacrificial era única y exclusiva de los Kohanim, ¿verdad? Nadie podía tomar a criterio personal sus ofrendas y holocaustos para Yud-Hei Vav-Hei sin antes pasar por manos del sacerdote. En el reino de nuestro Abacadosh no hay posturas individuales, mis hermanos, ¿verdad?, ni actos privados en cuanto a los requerimientos de la Torá. El Kohen, sacerdote como mediador en el orden divino, debe ser tenido en cuenta para cualquier decisión. Fíjense, la Escritura nos habla en 2 de Pedro 1:20, dice: primero que todo, entiendan esto, ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia. Amén. Tomen en cuenta eso, mis hermanos. 7. Nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios, delante de los cuales ellos se prostituyen así. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones. Nuevamente los habla. Entonces, hermanos, no hay templo, no hay tabernáculo más bien en nuestros días, ¿verdad? Y el templo está destruido. Por tanto, no se pueden hacer sacrificios de sangre. Ahora, dado lo anterior, la persona que no está limpia por la sangre de Mashiach Yeshua no ha obtenido entrada al reino. Y Yeshua nos dice en Yohanan 3:3 al 5, Juan 3:3 al 5, Yeshua les respondió: es verdad, en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh. Yeshua también les respondió: en verdad te digo que a menos que uno no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Amén. Y también esta es una referencia a lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 36, 25 al 27, que dice, Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura. Escuchen, esto es hermoso. Y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos, que los pongan por práctica. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, es limpieza total y corazón circuncidado, hermanos. Estableciendo así un nuevo nacimiento, ¿verdad? Esa es nuestra conversión, nuestra verdadera conversión. Por otro lado, en el libro de los Hechos también recurrimos a Hechos, capítulo 2, versos 38-39, dice, Kefa, Pedro, les respondió: vuélvanse de sus pecados, es decir, hagan teshuvá, regresen a Yud-Hei Vav-Hei,
y sean cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don de Ruach HaKodesh, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos, y para cuantos, como Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, llame, ¿verdad? Amén. Entonces es a todo aquel que haya entendido estos versículos, Yeshua les va a preguntar, como lo que dice en Hechos 22:16. Así que ahora, ¿qué estás esperando? Te dirá Yeshua. Levántate y sumérgete, y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre. Amén. Amén. Bien, vamos a ir al verso 11, y que dice: porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, acá vemos a través de este pasaje que todos los animales que Yud-Heh-Vav-Heh estableció como puros y son de consumo humano, también servían para presentar holocaustos a él. Entonces aprendemos de esto que de ellos se reserva solo la sangre para él. Solo recibe la sangre pura e inocente. Esta es una referencia clara, mis hermanos, a la necesidad vital de la expiación de sangre para perdón de pecados, ¿verdad? Y la limpieza de las almas de los hombres. Así como también, mis hermanos, el uso del altar de Yom Kippur para alcanzar este fin. Ahora, en este mismo tiempo, en este mismo momento, este servicio está siendo ejecutado en los cielos, de acuerdo al libro de los Hebreos. Hermanos, el hombre no puede pagar el precio de redención eterna. Todos nosotros, sin excepción, estamos destinados a morir, ¿verdad? Todos, Yehudim, gentiles, libres, esclavos, sí, todos estamos contaminados por la sangre de Adán, pero todos menos uno. ¿Quién era? Yeshua. Yeshua es la única excepción a la contaminación de Adán, porque no tenía sangre de Adán, no tenía esa sangre que fluyera por sus venas, ¿verdad? Él tenía una sangre pura, dada por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Bien, acá pueden leer para completar esto Lucas 1:35. En el capítulo 18 vamos a leer el verso 3. No se ocuparán en las actividades encontradas en el pueblo de Egipto, donde ustedes vivían, y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, ni vivirán por sus leyes. Esta, hermanos, es la gran diferencia entre el pueblo Kadosh y los demás pueblos. Una distinción, ¿verdad?, entre lo santo y lo profano, como la bendición que hacemos antes de iniciar esta reunión en el Havdalah de Shabbat, que dice que bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que hace distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo sagrado y lo profano, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, Adonai, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Amén. Bien. 18:5. Ustedes observarán mis estatutos y mis juicios. Si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ellos. Yo soy Adonai. Hermanos, este pasaje es entendido con toda claridad cuando podemos sino podemos referirnos al libro de Deuteronomio 30:19, que dice que yo llamo al cielo y la tierra para testificar contra ti hoy, que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, dice este verso, escoge la vida para que vivas tú y tú serás, ¿sí?, tu descendencia, ¿verdad? Entonces era una bendición especial. Se presentaba a los israelitas bajo la condición de su obediencia a la ley divina, es decir, a la Torah, ¿verdad? Esta promesa fue notablemente cumplida en ciertas épocas de su historia. En el momento que prevaleció entre ellos la religión pura y sin mancha,
en la prosperidad pública y felicidad doméstica, disfrutada por ellos como pueblo. Es decir, hermanos, la obediencia a la ley divina, en efecto, siempre asegura ventajas para aquellos que las guardamos, ¿verdad? Ese sin duda era el sentido principal de las palabras, cuando dice que las cuales haciendo el hombre permanecerán en él, ¿verdad? Amén. Bien, vamos a irnos al verso 18-24. Ya estamos acabando. 18-24. Bien. No se hagan inmundos por ninguna de estas cosas, porque todas las naciones que yo estoy echando delante de ustedes están profanadas con ellas, nos dice el verso 24. Hermanos, esta es una clara referencia de los motivos por los cuales Yud-Heh-Vav-Heh expulsa a las naciones cananitas, ¿verdad? Existen leyes de tipo moral que solo por sentido común y heredadas de Noah eran violadas con exagerada facilidad, ¿verdad? Esto daba como resultado la manifestación de los 3 pecados capitales en los que las naciones paganas caían. ¿Cuáles eran? Sexo, idolatría y, por supuesto, violencia, ¿verdad? Y estos tuvieron gran influencia en Sodom y Amorá, es decir, en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La Escritura nos dice en Efesios 5, del 3 al 7, Efesios 5, del 3 al 7, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros. Nuevamente voy a empezar a leer nuevamente esto. Efesios 5, del 3 al 7. Escuchen lo que dice. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach y del Elohim. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Amén. Y concluimos con el verso 28, que nos dice: si ustedes hacen a la tierra inmunda, los vomitará a ustedes también, así como está vomitando la nación que estaba allí antes que ustedes, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vemos que las naciones que vinieron antes expulsan a los moradores que cometen estos pecados de inmoralidad, ¿verdad? Es sumamente fuerte ese versículo. Bien, hermanos, con esto habíamos concluido la parashá, la porción de esta semana. Comentarles que esta porción contiene los mandamientos del 184 al 211 de los 613 que se encuentran en la Torá de nuestro Abacadosh. Amados hermanos, le agradecemos a nuestro Abacadosh que nos ha permitido estar juntos un Shabbat más para poder escudriñar su maravillosa Torá. Le agradecemos por las bendiciones que hemos recibido de él durante la semana que acaba de concluir, y le agradecemos también por las bendiciones que tendremos y su cuidado durante la semana que acaba de comenzar. Será con nosotros, si nuestro Abacadosh así lo permite, el reencuentro el siguiente 7º día para volver a continuar escudriñando su maravillosa Torá. Amén. Será con nosotros entonces hasta la siguiente semana. Shavuot Tov, mis amados hermanos. Amén.